Deberías irte, muchacha. Este lugar no es para ti. Lo que les cuento lo voy a hacer con mucha discreción porque sé que no está bien y sobre todo porque puedo atentar contra mi seguridad. Así que no diré nombres, solo voy a decir el lugar donde pasó todo, porque bueno, en ese lugar pasan cosas todos los días y muchas cosas son mucho peores de lo que van a escuchar en este momento. Así que no importa lo que oigan, lo que importa son las personas. Por ello no quiero decir nombres, no quiero que un día vengan a buscarme. La central de abasto de la Ciudad de México es un lugar donde puedes comprar prácticamente de todo. Y cuando digo todo, es todo. Lo que estén pensando en este momento, lo que esté en su mente ahorita mismo, sí, eso tan raro, eso tan feo, eso tan caro, eso tan exótico, eso tan ilegal, ahí lo encuentran. No por nada es el mercado más grande del mundo, y si no me creen pueden revisarlo, pueden buscar en internet y verán que en ese mercado se encuentran cosas que ni siquiera saben que existen. Pero bueno, mi relato no va de la historia del mercado, sino lo que se oculta en él mismo. Yo trabajé por mucho tiempo cerca de ese mercado, no vendiendo ni cargando cajas, sino como la pareja de compañía de un hombre muy poderoso de la central, uno de los tantos y tantos que hay dentro de aquel lugar, uno de esos que tiene a más de 40 trabajadores corriendo solamente con verle la cara. Él me daba dinero, me daba protección y yo le daba la compañía a donde quiera que él fuera. Y claro, por eso mismo es más que obvio que vi cosas que ninguna mujer debería, pero nada me preparó para lo que descubrí un día domingo. Pues ese domingo cambió mi vida. Ese hombre a quien llamaremos el Señor para no tener problemas, es alguien que todavía sigue operando en la central y de verdad no quieres meterte con él. El Señor siempre tuvo negocios raros, movimientos a altas horas de la noche, reuniones con gente que llegaba en camionetas sin placas y claro, todo se llevaba a cabo dentro de la central de abastos. El señor tenía reuniones muy seguidas a las cuales yo lo acompañaba, pero casi siempre no me dejaba entrar con él, aunque lo más inquietante era que todos los domingos sin falta se encerraba en un cuarto especial dentro de la central de abastos, en una sección de flores, y ahí se daba una reunión. Él me decía que yo esperara afuera, que no entrara, que eso era cosa de hombres. Yo nunca me metía, porque él no era alguien a quien tú cuestionaras en nada. De esa manera pasaron semanas, pasaron meses, hasta que un domingo llegué más temprano de lo normal para verlo. Eso me permitió ver cómo en esa ocasión, en ese cuarto que les había mencionado, entraron dos hombres que yo nunca había visto antes, tipos flacos, con los ojos medio hundidos y ropas negras. No parecían trabajadores de la central, y tampoco tenían pinta de comerciantes, tenían algo distinto, como si no encajaran con el resto de las personas de ahí. Yo me quedé afuera como siempre, sentada en una caja de plástico, escuchando los ruidos sordos que venían desde el interior de aquel cuarto, algo que sonaba de vez en cuando como rezos, como pasos, como pláticas, y muy de vez en cuando golpes secos. El pasillo estaba vacío, y creo que eso me dio valor para pensar que esa era mi oportunidad. La oportunidad de poder ver qué era lo que pasaba en aquel lugar, pues la curiosidad me empezó a escarbar por dentro hasta que no pude más. Caminé hacia una pequeña ventana que daba a aquel cuarto, esa que quedaba muy alta pero que alcanzaba si ponía algo debajo y me ponía de puntitas. Ese fue el error más grande de mi vida. Cuando me asomé, al principio no entendía lo que estaba viendo. Mi pareja estaba en medio del cuarto descalzo, sin camisa, con un collar de hojas rojas y negras colgando de su cuello. Frente a él estaban dos hombres que yo había visto entrar en su momento, los que le decía. Estos traían hierbas, ramas secas, frascos con líquidos oscuros y sostenían un machete envuelto en un pañuelo blanco. Ellos estaban haciendo algo
Algo que yo puedo describir era como un ritual. Uno murmuraba una oración rara, algo así como si fuera náhuatl o parecido, pero lo que me puso los pelos de punta era que el otro estaba quemando algo y provocaba una clase como de humo espeso y amarillo, muy raro por cierto. Pero lo que hizo que casi me cayera de ese lugar era lo que estaba en la esquina. Ahí agazapado como un animal listo para saltar, había una criatura, un ser con un torso humano pero cubierto de pelo, con una cara medio de lobo y medio de hombre, con ojos brillantes como fuego. Yo pensé que me estaba volviendo loca, pero era real, pues esa cosa tenía garras, respiraba fuerte, gruñía bajito, y sus dientes parecían los de un perro rabioso. Supe al instante que esa cosa era un nahual, uno de esos que la gente menciona entre los susurros como un chiste fantasioso, pero yo lo estaba viendo ya mismo. En la central de abasto, encerrado como un perro, estaba un nahual guardián. Lo que más me heló la sangre fue que yo nunca lo vi entrar. Yo solamente vi entrar a esos hombres y a mi pareja. Nunca vi entrar a alguien más. Entonces, ¿quién era el nahual? ¿Cuál de los trabajadores de mi pareja se había convertido en esa cosa? ¿Cuántas veces lo había visto caminar junto a mí sin saber que eran realmente un nahual? Después de eso los brujos siguieron rezando y el nahual quedó ahí sin moverse. Luego se incorporó. Hizo un par de respiraciones largas, como si fuera un perro muy grande pero dócil, manso. En ese momento entendí que mi pareja no solamente manejaba negocios, manejaba fuerzas oscuras dentro de aquel lugar. Practicaba santería, brujería negra, cosas prohibidas que uno solamente escucha en los barrios donde la muerte camina cerca. Cerré los ojos y me separé de la ventana sin hacer ruido. Me fui directamente al baño más cercano temblando con ganas de vomitar. Luego mi pareja salió del cuarto como si nada. Para entonces yo ya estaba afuera esperándolo, fingiendo que me arreglaba el maquillaje y que no había visto nada. Él me dio un beso en la frente y después me dijo que nos fuéramos. Por supuesto, yo jamás mencioné esto, nunca pregunté nada, y en los meses cuando por fin pude, me separé de la vida de aquel tipo, agradecida porque jamás me hizo daño. No sé qué habría pasado si él sospechaba que lo vi, que yo me di cuenta que dentro de aquel cuarto tenían un nahual. Pero bueno, he escuchado historias así y peores dentro de la central de abastos, que ahí existen cosas, seres que uno pensaría solamente están en la imaginación, pero no, son reales. Hay cosas que están viviendo en ese mercado y no son de Dios. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Ismael y te envío este relato esperando que lo ubiques donde gustes, ya que abarca dos temas que manejas en tu canal. Así que siéntete con la libertad de dejarlos donde tú quieras y donde más te sirva. Bueno, esta historia va de algo que le pasó a un colega mío llamado Ramón. Por aquel tiempo Ramón era un trailero de esos curtidos por la carretera, de los que se saben cada curva, cada pueblo y cada historia que se cuenta entre los choferes que manejan de noche. Mi camarada no era alguien fácil de impresionar. Llevaba tantos años manejando por una ruta muy en específica, la de San Luis Potosí rumbo a Matehuala, que por esos lados ya había visto un poco de todo. Asaltos, animales cruzando de repente por la carretera, borrachos tirados en medio camino, luces medio raras que bajan y suben de los cerros. Bueno, ya saben a qué me refiero con raro. Pero ninguna de esas cosas lo marcó tanto como lo que vivió en el año 2017, cuando una noche decidió subir a una mujer de la vida galante para que le hiciera compañía. Y yo sé que muchos traileros lo hacen, sobre todo en esa parte de la carretera de Matehuala, donde se juntan varias mujeres en los acotamientos solitarios buscando trabajo. Según me dijo Ramón,
Él siempre había escuchado historias, advertencias de otros choferes que decían que no era bueno subir a cualquier mujer a tu tráiler, porque según, no todas las caras bonitas de Matehuala eran de verdad. Ramón pensaba que se refería a que varias de ellas eran hombres, ya saben, trans, pero no, eso no era lo que querían darle a entender. Dice Ramón que una noche el cansancio y la soledad le ganaron mucho, pues había manejado casi todo el día y le faltaban horas para llegar a su destino. Así que cuando vio una mujer parado bajo un poste de luz en el rumbo de Matehuala, no lo pensó dos veces. La mujer se veía normal, con ropa ajustada, cabello largo y una sonrisa muy tranquila. Ramón la subió sin pensarlo mucho y se acomodó en el asiento del copiloto. Empezaron a platicar bajito como si no quisieran despertar a nadie, algo raro creo. Según él, la mujer hablaba suave, con una voz que daba mucha confianza. De hecho, le contó que tenía frío, que llevaba rato esperando a algún chofer para que la subiera y bueno, empezar a trabajar. Ramón la escuchó mientras avanzaba por la carretera vacía. El motor del tráiler retumbaba como siempre, y después de un rato, cuando iban más lejos del acotamiento, la mujer le propuso pasar al camarote, para estar más cómodos. Ramón no lo pensó dos veces y se abrió tantito para apagar las luces principales. El camarote quedó en completa oscuridad en ese momento, apenas iluminado por un pedazo de luna que entraba por la cortina mal cerrada. Él se sentó junto a ella, sintiendo una respiración cerca, pero cuando empezó a tocarla, algo no cuadraba. Me dijo que desde el primer momento sintió algo extraño, como si bajo la piel no hubiera carne, ni músculo, ni nada suave. Era como tocar hueso, puros huesos fríos. Al principio pensó que era su imaginación, que quizás la mujer estaba muy delgada o que la oscuridad la estaba cubriendo por completo y estaba tocando otra cosa. Pero cada vez que recorría su brazo por la mujer, sea en su cuello o en su espalda, sentía contornos rígidos, duros, secos. Era como pasar la mano por un esqueleto colgado. Él le habló bajito a la mujer preguntándole si estaba bien, si quería prender la luz o si necesitaba algo, pero ella no respondió, no hizo ni siquiera un solo sonido. Ramón se quedó quieto con el corazón golpeándole el pecho, esperando alguna palabra, alguna risa, algo que le regresara a la realidad, pero nada comunidad. Entonces, con un miedo que casi lo paraliza, extendió la mano hacia el interruptor del camarote y cuando encendió la luz, Ramón no podía creerlo. Lo que estaba acostado en su cama no era una mujer, era un esqueleto humano, un esqueleto completo tirado de lado, como si hubiera muerto ahí mismo. Esta cosa no tenía ni un pedazo de carne, ni ropa, ni nada que pudiera explicar qué hubiera pasado. Nada más era un esqueleto seco, amarillo, con la mandíbula abierta como si hubiera estado gritando. Ramón gritó tan fuerte que dijo que las ventanas del tráiler empezaron a vibrar muy fuerte. Luego, con un terror que le hizo temblar de pies a cabeza, reunió valor, agarró el esqueleto con las manos, sintiendo que se desmoronaba un poco al moverlo, y lo aventó fuera del tráiler, cayendo en la grava de la carretera. Después, sin pensarlo mucho, arrancó sin mirar atrás, acelerando con tal desesperación que casi podría decir que chocaba. Varios kilómetros más adelante, cuando llegó a un paradero seguro, temblaba tanto que no podía siquiera tomar el café que le ofrecieron los choferes que estaban cerca de ahí. Ya un poco más relajado, cuando les contó a todos ellos lo que había visto, qué era lo que había pasado, varios se quedaron callados y otros se persinaron, aunque eso fue muy extraño porque él pensó que lo iban a llamar loco, pero no, ahí le dijeron algo más. Con que ya te tocó verla, a la fantasma de la 57, ¿verdad? La que se sube pero nunca se baja, ¿o no? Según se cuenta que por aquella carretera se sube una mujer muy guapa que se sube a los automóviles de quienes se detienen.
pero que ella no es una mujer en realidad. Más bien es el espíritu de una que sabrá Dios por qué es que sigue apareciendo por aquel lugar. Pero lo que se cuenta es que esa aparición es algo grotesca, que a muchos se les aparece como una mujer muy guapa, pero luego se le desfigura la cara. Hay quienes dicen que la han visto con forma de animal, como si fuera un nahual, y en otros casos, o en su defecto como le pasó a mi amigo, lo ven convertido en un esqueleto. La razón del por qué aparece así nadie la sabe, pero el hecho es que sigue apareciendo a día de hoy. Después de aquella ocasión, Ramón nunca más volvió a levantar a nadie en la carretera. Dijo que esa noche aprendió que no todas las historias que se cuentan entre los traileros son exageradas. Algunas son más advertencia que otra cosa, y él tuvo la desgracia de confirmar en carne propia que una de esas leyendas es verdad. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Yo tenía una conocida a la que todos en la zona le decían Marisela, una mujer que se dedicaba a la vida galante, ya saben, a vender caricias como le dicen vulgarmente. Aquella conocida trabajaba en las calles desgastadas de la colonia Napra en Ciudad Juárez, un lugar muy famoso donde mujeres de esa pinta trabajan. Marisela era de esas mujeres fuertes que se habían hecho solas, que trabajaban sin depender de nadie y que siempre tenían mucho cuidado con los clientes, porque allá, entre la oscuridad de las avenidas sin luz y el frío que viene del desierto, abundan locos, abundan obsesivos, criminales y, como dicen muchas, las cosas que ni siquiera son humanas. Marisela era lista, sabía escoger sus encuentros, pero una noche del año 2014, en junio, conoció a un hombre que le cambiaría la vida para siempre. Según contó tiempo después, dijo que en un principio aquel hombre que la contrató parecía muy normal. Vestía sencillo, mirada tranquila, voz baja, incluso trato con respeto. Le pagaba bien y no mostraba ningún tipo de grosería. Vaya, un caballero por así decirles. Pero como dicen, esos calladitos, esos calmados, son los peores de todos. Son de los que más debes cuidarte. Y esa fue la primera señal de todas. A veces los más amables son los más peligrosos. Con el tiempo el hombre se volvió un cliente frecuente, tanto que Marisela lo consideraba ya uno fijo. Pero pronto la situación comenzó a torcerse. Él se obsesionó con ella de una manera enfermiza, pues comenzaba a pasar horas esperándola en la esquina, observándola desde su coche sin hablar. Cuando algún cliente se le aproximaba, él aparecía de la nada, interrumpía, inventaba que Marisela estaba ocupada o que no estaba trabajando esa noche. Hubo noches en las que espantó pretendientes suyos siguiéndolos en su auto, hasta que se iban y se alejaban de Marisela. En pocas palabras la estaba aislando, solamente la quería para él. Marisela empezó a sentir miedo porque ya no era cuestión de trabajo, eso era acoso puro, posesivo y violento. Pero lo peor fue cuando ella le dijo que no quería volver a verlo más, que la dejara trabajar en paz. El hombre se quedó parado, sin moverse, sin parpadear, con una sonrisa helada, como si hubiera esperado exactamente ese momento. Desde ahí todo empeoró, pues dice Marisela que empezó a sentirse rara a partir de ese maldito día. Marisela dice que lo primero que le pasó es que empezó a tener sueños repetitivos, sueños donde siempre la buscaba ese hombre, la llamaba por su nombre y ella corría hacia él, aunque no lo quisiera. Ella estaba a su lado contra su voluntad. Luego de los sueños vino la debilidad. Marisela empezó a bajar de peso sin explicación. Se le hundieron los ojos y se le veía cansada incluso después de dormir. Tenía pesadillas donde se veía a sí misma vestida de novia, caminando entre tumbas, casándose con él frente a una lápida abierta, como si ese matrimonio fuera también su entierro. Y lo más terrible de todo era que a pesar de su terror, sentía una necesidad perturbadora por estar cerca de aquel hombre, como si algo dentro de ella la empujara a buscarlo.
aunque su mente le gritara lo contrario. Eso no era obsesión de ella, era algo más oscuro. A partir de ello todos nos dimos cuenta de que Marisela no estaba actuando normal, pues una noche, llorando y temblando, nos confesó que sentía que se estaba volviendo loca. Fue ahí cuando la llevamos con la madrina, una bruja que muchas trabajadoras conocían, pues ella era la que le daba protección a todas ellas. La mujer que siempre llevaba un rebozo negro y que había salvado a muchas muchachas de cosas similares o cosas peores. La famosa madrina vivía en una pequeña casita que olía a romero, a humo y a tierra mojada, con frascos colgados en las esquinas y velas negras prendidas casi todo el tiempo. Cuando Marisela entró, la madrina nada más de mirarla le negó la cabeza. Alguien te está haciendo un amarre, mija, dijo sin que Marisela pudiera decirle una sola palabra. Y es un amarre bien fuerte. Ese hombre te quiere para él, y si no es para él, es para nadie. O te vas con él o te vuelves loca, le dijo la madrina. En ese momento Marisela se derrumbó. Lloraba diciendo que no sabía qué hacer, que ella no quería estar con aquel maldito hombre, pero que sentía que algo la estaba jalando desde dentro. La madrina trabajó toda la noche, sacó hierba, rezaba palabras bien pero bien raras, incluso quemó fotografías de la mismísima Mariela, pues sabía perfectamente que ese hombre le estaba haciendo un fuerte amarre, y la única forma de poder liberarla era romper esa unión que aquel hombre estaba haciendo. Por ello rompió listones de color rojo que estaban amarrados al cabello de la mujer, y al final, después de mucho, de romper muchas cosas, de quemar otras tantas, todo finalizó, aunque no del todo, creo. Tienes que irte de aquí, mija. Si te quedas, él te va a encontrar otra vez. Y después de eso, no habrá amarre o liberación que te libre. Vas a terminar sí o sí en sus manos. O muerta. Marisela le hizo caso a la madrina, pues a los 2 días se fue del estado sin despedirse prácticamente de nadie. Y después de eso nadie más la volvió a ver en persona. Nada más nos mandaba mensaje de vez en cuando para decirnos cómo estaba, y aparentemente estaba bien, pues fue a través de estos mensajes que nos contó que ese maldito hombre le estuvo haciendo brujería por semanas, y sabía que si regresaba nuevamente al estado, a la ciudad, iba a caer en manos de ese tipo, de ese maldito loco que se había obsesionado con ella. La madrina, que siempre ha sido una persona con mucha experiencia, nos decía que la brujería de pasión es la más peligrosa, porque no busca amor, busca posesión. Y Marisela estuvo a nada de convertirse en la esposa eterna de un loco, aunque fuera en su panteón. Por eso les digo a todos, pero principalmente a ustedes mujeres, a ustedes chicas, que si un día para otro sienten algo raro en su cuerpo, ya sea con su pareja o con quien estén, revisen los síntomas y las características que les he dado, porque uno nunca sabe cuándo les pueden estar haciendo brujería y no darse cuenta. Mujeres, el amor es una cosa y la posesión es otra. No estén con alguien a quien no aman, menos por hacerles un favor. Yo siempre digo que la calle donde trabajaba no era normal. No era una zona roja cualquiera. Esa calle tenía algo que pesaba encima, algo que se sentía desde que uno ponía un pie en la banqueta. Yo no vengo a decir que me gané lo que me pasó, y tampoco quiero justificar las cosas que me han sucedido, mucho menos diciendo que todo es porque trabajo de noche. Pero claro, esto que les cuento sé que es muy extraño, y espero me crean. Primero que nada, esto ocurrió hace mucho tiempo, allá por las orillas de Tepito, por una calle que muchos lo conocen como la calle de las 3 sombras. Esta tiene este nombre porque, según se cuenta,
Por ahí aparecían 3 mujeres que murieron trabajando en una esquina, cada una en un año distinto y en circunstancias que nunca se aclararon del todo bien. Yo no creía en nada de eso cuando empecé, pues pensaba que eran cuentos para espantar a las personas, para mantener más unidas a las trabajadoras de la noche, para que no camináramos solas en los callejones. Pero con el tiempo aprendes que en ese trabajo hay cosas que no tienen explicación lógica, y una de esas cosas fue esta. Todo comenzó una semana después de que una compañera llamada Roxana falleciera. Ella tenía 28 años, era divertida, platicadora y siempre decía que la calle no la iba a vencer. Sin embargo, un día un cliente la llevó a un hotel de mala muerte y jamás regresó, pues allá la encontraron golpeada, abandonada. Su esquina quedó vacía por varios días, pero ya sabes cómo es esto. Nadie puede dejar el trabajo por mucho tiempo, y yo, que era una de las más nuevas, decidí pararme en aquel lugar, porque ahí siempre había buenos clientes. Desde ahí todo empezó a sentirse como raro. La primera noche escuché pasos detrás de mí cuando no había nadie. Luego escuchaba risas bajitas como si alguien se burlara de mí, pero claro, cuando volteaba no se veía completamente nadie. Las otras mujeres siempre me miraban con cara seria, como queriendo decirme algo, hasta que una de ellas, una muchacha bastante conocida, me agarró del brazo y me dijo: Mira, esa esquina es donde murió Roxana. Y no es que yo sea mala persona, pero ella era bien celosa con sus cosas. La forma en cómo se la llevaron no fue bonita, y mucho se dice que ya la han visto por acá penar. No quiero decir que te vaya a espantar, pero vete con mucho cuidado, ¿está bien? Yo pensé que solamente era una advertencia, algo de celos quizás, pero entonces empezó el verdadero terror. Una noche alrededor de las 2 de la mañana, yo estaba parada fumando, aburrida, porque no había pasado nada en un buen rato. Fue ahí cuando la vi. Primero pensé que era otra trabajadora acercándose, pero esta no caminaba normal, avanzaba lento, como si se deslizara. Cuando la luz del poste la tocó, me quedé completamente helada. Era Roxana. Tenía la misma ropa, el mismo maquillaje corrido, la boca hinchada, muy similar a como se dice la habían encontrado el día de su fallecimiento. Pero lo peor eran sus ojos negros y vacíos. Yo no pude moverme, sentí que las piernas estaban clavadas al piso. Ella se quedó unos cuantos metros de mí observándome, sin parpadear, y luego levantó la mano señalándome, como diciéndome que había venido a buscar algo. No habló, no hizo un ruido, pero la entendí perfectamente. Sentí un frío espantoso en la nuca, como si me hubieran encerrado dentro de un congelador. Corrí hacia donde estaban las otras mujeres casi sin aire llorando, pero ellas no me creían o no querían creerme cuando les conté. Decían que simplemente estaba soñando o que estaba fumada, ya saben, por consumir cosas. Intenté ya no regresar a trabajar por un tiempo, pero la necesidad me jalaba, y a veces uno no tiene de otra. La semana siguiente fue un infierno. Cada vez que me paraba cerca de aquella esquina, escuchaba pasos detrás, respiraciones en el oído, sombra de una mujer que se parecía mucho a Roxana. En una ocasión, mientras hablaba con un cliente, él se me quedó viendo, pero no solamente a mí, sino como si algo estuviera detrás de mí, y luego su cara se puso como de papel, y me dijo: Oye, ¿es tu amiga la que está detrás de ti? ¿Por qué se ve tan pálida? En ese momento yo volteé, pero detrás de mí no había nadie. Le pregunté al hombre qué era lo que estaba viendo, y él decía que veía detrás de mí a una mujer muy similar a Roxana, pero pálida, como muerta. Cuando él dijo eso, sentí un frío que me recorrió toda la espina dorsal, y sabía que el muerto se me había pegado. En ese momento entendí que haberme parado en la esquina de Roxana hizo que ella se me trepara a los hombros. Después de eso, los clientes dejaron de acercarse a ese lugar. Cada vez que yo intentaba hablar con uno, todos se alejaban, se espantaban y cosas muy raras pasaban. Es por ello que decidí buscar ayuda,
para deshacerme de ese fantasma que se me había subido, para deshacerme de Roxana. Afortunadamente fui con una persona que hacía limpias, una señora, la cual me dijo exactamente lo que yo pensaba, que el hecho de haber trabajado tanto tiempo en esa esquina, Roxana la había hecho suya, y ahora que yo me había mudado a ese lugar, ella estaba celosa del lugar. Entonces se me había pegado, se me había trepado como una energía negativa, y la única forma de poder deshacerme de ella era con un ritual, la cual empezaba por poner una veladora blanca en su callejón, en su esquina, y decirle que se fuera, que trascendiera, que ya debería estar en el otro mundo descansando. Así lo hice, comunidad. Coloqué una veladora blanca y durante muchos días le estuve pidiendo de corazón que se fuera, que descansara y que dejara este mundo terrenal. Díganle como quieran, eso sí terminó pasando. La mujer terminó trascendiendo porque yo dejé de sentirme mal, y desde la fecha jamás he vuelto a sentir la presencia de Roxana. Eso sí, me ando con mucho cuidado por si un día regresa, pero lo que es verdad es que los fantasmas no siempre se van. Hola a todos. Lo que les comparto es algo que me contó una vieja conocida llamada Karina, a quien traté un tiempo mientras ambas trabajábamos en las calles de la Ciudad de México. A mí no me consta que sea real esto, sin embargo se los cuento para que más de uno sepa lo que pasó y me puedan dar su punto de vista. Karina aseguraba que en la Ciudad de México desde siempre había pasado muchos peligros. Le habían tocado hombres violentos, clientes agresivos, policías corruptos, pero nada, absolutamente nada se compara con lo que enfrentó aquella noche, algo que simplemente no tiene explicación, algo que parecía salido de un rincón oscuro donde las cosas humanas ya no existen. Esto pasó en el año 2011 cuando Karina trabajaba sobre la calzada Tlalpan, en esa cuadra donde las luces parpadean y uno nunca sabe si el coche que se detiene será de ayuda o de condena. Esa era una noche fría, con una neblina rara que parecía abrazar los postes. Karina llevaba horas sin trabajo cuando de pronto se le acercó un hombre muy alto, uno que vestía con un traje elegante, demasiado elegante para la zona, dice. El tipo traía un sombrero negro que le cubría casi todo el rostro, y sus movimientos eran lentos, rígidos. Era como si estuviera incómodo incluso dentro de su propio cuerpo. Aquel hombre no habló mucho, no hizo ningún gesto de saludo, simplemente le extendió la mano con unos billetes doblados. A pesar de lo extraño que se veía todo eso, Karen aceptó ya que necesitaba el dinero y el hombre estaba pagando muy bien. Karina dice que ese hombre tenía algo raro en su presencia, un frío alrededor de él que no era normal, mucho menos en aquella noche. Pero lo más inquietante era su silencio, ya que este nunca dijo una palabra, ni siquiera hizo un suspiro, ni un sonido, nada. Era como si fuera un mueble con forma humana. El hombre la llevó a un hotel discreto, de esos donde las luces rosas parecen esconder más que iluminar. Karina recordaba que el hombre no caminaba como los demás tipos, que este tenía movimientos bruscos, casi cuadrados, como si sus articulaciones no fueran del todo flexibles. Karina trató de convencerse que quizás el hombre era muy tímido, o que era alguien enfermo que no podía moverse bien, y por eso buscaba un servicio de este tipo. Karina cuenta que apenas entraron al cuarto del hotel, el ambiente estaba mucho más frío de lo habitual, tanto que incluso la ventana del mismo motel tenía escarcha, como si hubiera nevado afuera, algo imposible para la Ciudad de México. Después el hombre se sentó en la cama y le dijo a Karina que iban a empezar, pero que por favor no se fuera a asustar, que solo le diera el servicio y ya. Karina no entendía a qué se refería el tipo con eso. Fue por ello que le dio miedo por no saber con qué se iba a topar esa noche, pues a lo largo de todo su tiempo trabajando como servidora de aquello, se había encontrado con fetiches bien raros.
Es aquí que todo se vuelve perturbador, comunidad. Dice ella que lo primero que notó fue la piel del hombre, pues esta no tenía un color normal, no el de un ser humano. Su piel era demasiado pálida, demasiado lisa. Dice que no tenía poros y que brillaba mucho, más que la textura de una piel real. Parecía más bien una piel plástica. Plástico en pocas palabras. Pero no el plástico de una muñeca bonita, sino uno viejo, amarillento por todos los años, resquebrajado en algunas partes incluso. Lo segundo que notó era que el hombre no respiraba. Su pecho estaba completamente quieto. Y lo tercero y más horrible de todo, el hombre no tenía expresión alguna. El tipo tenía algo así como un rostro pintado, como si alguien hubiera intentado dibujar una cara encima de algo que no era humano. Karina, paralizada, dio un paso hacia atrás, pero el hombre o lo que fuera comenzó a levantarse con movimientos torpes, como si una fuerza interna estuviera empujando sus articulaciones para que funcionaran. El brazo se le dobló demasiado despacio, luego el cuello crujió con un sonido de madera vieja, ya que era como si estuviera aprendiendo a moverse o como si nunca hubiera caminado antes. Karina quiso gritar, pero su voz no le salía, pues estaba tan muerta del miedo al ver que la figura empezó a caminar hacia ella. Pues lo que se encontraba enfrente de Karina no era un hombre, era un maniquí. Un maldito maniquí que la había contratado para un servicio carnal. En cuanto esa cosa se fue desprendiendo prenda por prenda, Karina vio algo que nunca pudo sacarse de la cabeza. En la muñeca, justo detrás de su piel plástica, se veía una articulación metálica, algo así como una bisagra, como la unión de ese maniquí. Karina retrocedió tropezando con la cama y cayó al suelo. El perturbador maniquí se inclinó hacia ella, pero su cabeza se dobló con mucha suavidad, siendo que se cayó hacia un lado con un golpe seco, como si no tuviera músculos para sostenerse. Aquel golpe provocó que la boca del hombre, o mejor dicho maniquí, se abriera de manera rara, o más bien dicho, se hubiera roto por el golpe que se dio. Karina, por el miedo que tenía, tomó sus cosas y salió de aquel lugar. Sin embargo, aquel maniquí le gritó, le dijo que no se fuera, que él ya había pagado por el servicio. Eventualmente Karina reunió las fuerzas necesarias y siguió corriendo por el pasillo del motel, tanto que no miró para atrás, ni siquiera una sola vez. Las amigas que la vieron salir contaban que Karina salió gritando de aquel motel. Lo hizo descalza y sin su bolso, sin dinero, sin nada. La pobre estaba tan muerta del temor que tomó el primer taxi que encontró y se fue derechito a su casa. Tiempo después Karina le contó todo esto a aquellas personas que la rodeaban, de cómo un maniquí, hombre maniquí, la contrató para tener servicios carnales. Ella no sabe exactamente qué pasó con aquel hombre porque lo dejó en el motel y ya no quiso regresar más. La cosa es que aquel hombre, o mejor dicho maniquí, tampoco regresó a buscar a Karina o a cualquier otra mujer para que le dieran el servicio. Simplemente desapareció. Karina sigue sosteniendo que lo que la contrató esa noche fue un maniquí, algo hecho de plástico, algo que no debería moverse, pero que por alguna extraña razón sí lo hacía, porque los maniquís sí existen, y si algo saben en este canal es que esas cosas sí están vivas. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches, familia de CH. Mi nombre es Dalia. Lo que les voy a contar es algo que me pasó hace algunos años, cuando todavía trabajaba en una esquina cerca de un edificio abandonado en la Ciudad de México. Antes que todo les digo que yo nunca había tenido un miedo tan real como el que viví esa noche, y antes de que me digan que vi mal,
o que eran alucinaciones. Debo decir que yo no tomo y tampoco me meto cosas raras. Estaba totalmente cuerda cuando vi aquello, así que espero que no me llamen loca, porque lo que voy a contarles va a sonar sumamente irreal. Recuerdo perfectamente que todo esto pasó un día martes, uno de aquellos donde parece estar todo muy muerto. La ciudad incluso se sentía más pesada de lo normal. Yo estaba parada cerca de un hotel viejito y frente a mí estaba un edificio abandonado que llevaba años deteriorándose. No quiero decir la dirección, pero cuando escuchen lo que voy a contarles, sabrán más o menos dónde está ubicado este lugar. Ese edificio al que me refiero era alto, de color gris, con algunas ventanas rotas y algunos grafitis encima de otros grafitis, pero lo que siempre llamaba la atención de ese edificio en general eran sus gárgolas. Este tenía varias, todas distintas, como si las hubieran comprado por separado y las hubieran colocado ahí nada más para espantar a la gente. Yo nunca supe exactamente por qué había gárgolas en aquel edificio. De hecho, la gente que me rodeaba tampoco sabía exactamente su propósito, pues estas parecían llevar décadas en aquel lugar. De todas aquellas gárgolas, había una en particular que siempre se veía más rara que las demás. Esta tenía las alas medio abiertas como si estuviera lista para volar, y la boca entreabierta mostrando unos dientes de piedra. A mí nunca me gustaba verla, pero era parte del paisaje de mi trabajo, creo, o eso pensaba. Esa noche, mientras esperaba que cayera algo de trabajo, levanté la vista sin querer y me di cuenta de algo que no estaba bien. Esa gárgola de la que les hablé antes tenía los ojos brillosos. No sé cómo explicarlo, comunidad, ya que era como si tuviera humedad o como si la luz del poste de la esquina se reflejara en una superficie que no era de piedra. Me incomodé, pero dije que seguro era mi imaginación, que necesitaba dormir más o tomar más café. Fue por ello que seguí trabajando y no presté más importancia a aquello. Lo que sí hice fue caminar de un lado a otro para distraerme, tratando de ignorar esa sensación de que alguien me estaba viendo desde arriba. Así pasé un par de horas sin clientes. Eran como las 3 de la mañana cuando decidí moverme hacia un callejón cerca del hotel para descansar un poco las piernas. Ese callejón siempre estaba vacío, silencioso, con un olor a humedad. En lo alto se escuchaban los cables moviéndose con el viento, y como yo ya había estado ahí muchas veces no tenía miedo. Pero esa noche, desde el momento en que me puse de pie dentro de aquel callejón, sentí como un frío me recorrió la espalda. Me recargué en la pared y cerré los ojos un momento, pero de pronto escuché algo detrás de mí. Esto se trataba como de un sonido áspero, como si algo pesado se estuviera arrastrando por una superficie de concreto. Abrí los ojos y mi corazón empezó a latir rapidísimo, pues al voltear hacia la entrada del callejón no había nadie, pero se escuchaba un golpe en la parte alta de la pared, como si algo hubiera caído encima. Entonces, sin pensarlo, levanté la vista y sí, comunidad, así como se lo imaginan. La gárgola, la misma de aquel edificio, esa que me daba tanto miedo, estaba pegada a la pared con las alas abiertas y la vista directamente a mí con unos ojos brillando. Pero lo peor de todo eso fue que la vi moverse, pues no se movía como un animal, esta se movía como un objeto hecho rígido de piedra. La gárgola había cobrado vida y estaba cerca de mí. Los dedos de piedra de esa cosa se enterraban entre los ladrillos de la pared. Su cuello crujía cada vez que lo giraba, y su mandíbula se abría y cerraba con ese sonido como de dos piedras chocando. Yo me quedé paralizada, quise correr, gritar, hacer algo, pero mis piernas no respondían. La criatura comenzó a bajar por la pared, no caminando sino deslizándose, como si fuera parte de la mampostería. Cada vez que se detenía, sus ojos se clavaban en mí y sentí una mirada pesada, vacía, como si esa cosa sí tuviera alma. No sé cuánto tiempo estuve ahí, quieta, viendo cómo esa cosa estaba bajando por la pared, pero cuando por fin mis piernas reaccionaron, salí corriendo sin pensarlo dos veces.
pero el sonido que se escuchaba detrás de mí fue peor que cualquier otra cosa. Se trataba de un golpe seco, luego otro y luego otro, como si algo muy grande estuviera persiguiéndome por la calle. Les juro, comunidad, que no volteé, no quise hacerlo, pero la sombra que se proyectaba al frente de mí debido a las luces que estaban detrás no eran de otra cosa que de esa gárgola de piedra que me estaba siguiendo. Y aunque suene una locura, les juro que aquella cosa inanimada había cobrado vida y estaba detrás de mí. Mientras corría escuchaba sus zarpas golpeando el concreto y el aire moviéndose con cada salto que daba, y no fue solo cuando llegué a la avenida principal, donde había luces y gente que salía de un bar cercano, que me atreví a voltear, pero como se han de imaginar todos, justo cuando lo hice, la gárgola ya no estaba. Miré los edificios continuos y esa cosa ya no se encontraba. Lo último que logré ver, y creo que era ello, era ver como una pequeña cosa ya muy lejos estaba alejándose, subiendo por algunos techos de las casas más cercanas. Yo me quedé completamente quieta, temblando, agarrando el poste de luz sin saber qué hacer, pues estuve prácticamente acechada por una gárgola. Poco después, un guardia de seguridad de uno de los bares cercanos se acercó a mí para preguntarme si estaba bien, ya que me vio en tan mal estado que pensó que había ingerido algún tipo de sustancia o que estaba sumamente ebria. Yo le dije que no estaba en ninguna de las dos, pero sí le conté lo que había visto, como la gárgola de aquel edificio me estaba siguiendo. El guardia simplemente se empezó a reír y pensó que sí, estaba bajo las influencias de alguna sustancia. Eventualmente esa noche no la trabajé más y me fui directamente a mi casa, con aquella sensación de no saber si lo que vi fue un sueño o no. Pero comunidad, les juro que una gárgola de piedra había cobrado vida y me estaba siguiendo. Si ustedes se preguntan de qué gárgola hablo, busquen gárgolas en la Ciudad de México y estoy completamente seguro que les va a salir el edificio del que yo les hablo. Y muy seguramente se van a encontrar con la gárgola que me persiguió esa noche. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hola a toda la familia Cuenta Historias. Mi nombre no es importante para este relato. Lo que importa es lo que me pasó y que quiero compartir en este medio. Primero que nada les comento que yo trabajo en las calles de Aguascalientes, por la zona del Parque México, ahí donde de noche todo se vuelve más silencioso de lo que debería. Esto me sucedió hace unos cuantos meses y no quise pasar por alto compartirme anécdotas esperando me crean. Bueno, aquella era una noche de madrugada del mes de marzo del año 2024. Era una madrugada fría, una de esas donde el viento arrastra papeles viejos y los postes alumbran poco por la mala iluminación de la ciudad, claro. Yo había terminado mi jornada y solo quería llegar a mi cuarto rentado al final de la colonia, pero para ello siempre cruzaba el Parque México porque era el camino más rápido, aunque muchas compañeras decían que era peligroso, pero yo tenía años pasando por ahí y nunca me había pasado nada malo, así que no le vi problema alguno. Esa madrugada iba cansada, con los pies adoloridos y la cabeza llena de pensamientos. Como hacía mucho frío, me envolví bien la chamarra y empecé a cruzar el parque, el cual estaba completamente vacío a esa hora. No había ni un borracho, ni un perro callejero, ni un coche pasando por las avenidas. Nada. Quizás solo el ruido de los árboles moviéndose y ya. Pero a mitad del parque escuché algo que me hizo detenerme de golpe. Se trataban de risas, pero no risas normales, no risas de gente pasándola bien. Estas eran risas bajitas, como de niños traviesos escondiéndose detrás de algún arbusto. Pensé que serían vagos o chamacos, así que apreté el paso para salir lo más rápido posible, pero entonces escuché una voz grave que me llamó por mi nombre, y les juro que me quedé helada, pues nadie en esa zona sabe cómo me llamo de verdad, ni siquiera mis compañeras.
Me quedé quieta con los dientes apretados tratando de convencerme que había escuchado mal. Y entonces otra voz respondió, una voz más aguda, casi como la de un niño diciendo un secreto. Hoy no, déjala, va cansada. Sentí que la piel se me erizaba y no quise voltear por temor de que fueran unos hombres queriendo aprovecharse de mí. En pocas palabras, no quería ver quién estaba hablando de mí a esas horas, pero mis piernas temblaron tanto que tuve que apoyarme en un árbol para no caerme. Con mucho miedo respiré hondo tratando de mantener la calma, y cuando reuní el valor para girar un poco la cabeza, los vi. Justo ahí estaban dos perros enormes, uno negro y otro blanco, sentados perfectamente derechos como si fueran personas. El perro negro era grande, con un pelaje oscuro como carbón y unos ojos amarillos que brillaban como si tuvieran fuego dentro. El blanco por su lado estaba peor, tiene un ojo fuera de lugar, colgado hacia un lado como si se le hubiera desprendido y aún así parecía ver, y ambos estaban mirando directo hacia mí sin parpadear, sin moverse. Pero lo peor de todo no solamente fue verlos, sino escucharlos. El perro negro levantó la cabeza y con una voz casi humana, profunda, de hombre adulto dijo: Ahora sí ya nos vio. Yo solté un grito ahogado, pues escuché claramente cómo ese perro habló, y lo hizo con voz humana. Después el perro blanco, con una voz infantil y helada, agregó: Te dijimos que no la llamaras, se asusta muy fácil. Les juro que casi me desmayo. Mi cuerpo quería correr, pero mis piernas no se movían, y ellos seguían hablando. Como si yo fuera un tema de conversación viejo, el perro negro inclinó la cabeza como si me analizara de arriba abajo, y cada movimiento que hacía era demasiado lento para ser normal. Era como si la piel de aquel perro estuviera sujeta a algo que no estaba adherida a su hueso. Ya la hemos seguido 3 noches, dijo ese perro negro. Siempre pasa sola, no la cuida nadie. Luego el perro blanco se levantó en 2 patas, sí, en 2 malditas patas, y caminó un par de pasos hacia mí balanceándose como si aprendiera a ser humano. No nos gusta cómo huele, dijo este perro blanco con voz infantil. Fue entonces cuando reaccioné y sentí un impulso animal dentro de mí, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente no. Si no corría, no viviría para contarlo. Di media vuelta y salí corriendo sin ver atrás. Para ser sincera, no sé si esos animales estuvieron hablando más, pues al voltear esos 2 perros se quedaron ahí sentados quietos, ni siquiera huyeron detrás de mí, solo me veían alejarme a la distancia. No sé cómo, pero llegué a la avenida principal donde alcancé a parar un taxi y subí a él para dirigirme directamente a mi casa. A la mañana siguiente fui al parque, aquel mismo donde encontré aquellos perros. Quise convencerme de que había sido una pesadilla, de que esos animales no deberían de poder hablar, que todo habían sido sueños, alucinaciones, cansancio. Pero cuando llegué a aquel lugar no vi ninguno de estos perros. Estos 2, ni el negro ni el blanco, estaban por ahí. Así que no estoy segura si es que estos animales en efecto hablaron por la noche, pero yo les puedo asegurar que sí, yo los escuché y ellos, estos 2 perros, hablaban con voces humanas. A partir de esa fecha dejé de pasar por aquel lugar. Prefiero dar la vuelta o tomar algún taxi para mi casa, pues estoy segura que los perros hablan y que yo tuve la desgracia de encontrarme con 2 de ellos, 2 que jamás he vuelto a ver en toda mi vida y que ojalá jamás vuelva a encontrarme, eso sí. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias, mi nombre es Alondra y trato de no hablar mucho de este tipo de cosas, no porque no crea sino porque me da miedo del malo,
porque no sé exactamente qué fue lo que vi esa noche, si se trataba de un hombre enfermo, un fantasma o algo mucho peor. Lo único que sé es que esa noche me cambió la vida para siempre. Todo empezó como hace 3 años, cuando trabajaba en una zona que estaba entre la Central Vieja y un finiquito de bodegas abandonadas en el centro de Michoacán. Ahí entre las sombras y la luz sucia de los postes, era donde nos parábamos varias mujeres que nos dedicábamos a, ya saben, vender caricias. Cada una buscaba lo suyo, algunas mantener a sus hijos, otras para sobrevivir al día siguiente. Yo lo hacía porque no tenía de otra, ya que era la única manera de juntar suficiente para la renta y mandar algo de dinero para mi mamá que estaba en el pueblo. Ya sé que no es un trabajo bonito, pero no tenía muchas opciones, y fue en esa época cuando apareció él. Lo recuerdo perfectamente, un hombre alto, más alto que cualquier cliente que hubiera visto antes. Siempre vestía completamente de negro, con un abrigo largo que arrastraba un poquito sobre el suelo y un sombrero de copa igual oscuro que le tapaba casi siempre la cara. Este cliente siempre se acercaba despacio, como si quisieran que él siempre venía por mí. No hablaba, solo se detenía enfrente, levantaba la mano y extendía unos billetes doblados. Curiosamente siempre me pagaba más de lo que cobraba. Yo siempre le preguntaba qué era exactamente lo que quería, pero él nunca me respondía. No sabía por qué pagaba extra, pero él solamente tenía aquel detalle. Me acuerdo que su aroma no era desagradable, pero tampoco normal. Era como algo que nunca supe identificar. A pesar de lo extraño que era aquel cliente, debo decir que nunca me faltó el respeto. Nunca tocó de más, nunca pidió nada raro. Solo quería que lo acompañara a un motel barato, siempre el mismo, el cuarto número 12. La rutina era siempre igual. Entraba, se sentaba un rato en la orilla de la cama, respirando despacio como si le costara, y luego quería que me sentara a su lado. A veces me lo pedía con un gesto de la mano, que le hablara cosas simples, que le preguntara cómo estuvo su día, qué había comido y cómo estaba su familia. Yo le preguntaba eso y lo escuchaba inmóvil. Sé que suena muy raro, comunidad, pero le sorprendería cuánta gente busca más a alguien que los escuche que algo carnal. Y en este caso este hombre era siempre lo que buscaba: compañía. Lo que sí era raro es que nunca pude verle del todo bien la cara. Siempre se lo cubría con aquel sombrero extraño y la poca luz del cuarto tampoco ayudaba mucho. El tipo nunca mostraba señales de emociones. A veces pensaba que era alguien muy solitario, alguien que no quería que lo reconocieran por ahí, que no supieran que entraba con una mujer a un motel barato. De este modo pasaron varias semanas, y él siempre venía a la misma hora, siempre pagaba casi el doble, siempre entrábamos al mismo cuarto y nada más. Pero poco a poco empecé a notar detalles que no me dejaban dormir de ese hombre. Una noche mientras hablaba, me dio la impresión de que su pecho no se movía al respirar. Pensé que era mi imaginación, pero otra noche cuando entramos a la misma habitación, escuché un eco raro detrás de él, como si hubiera 2 personas hablando, aunque solamente estábamos nosotros. Y lo que más me inquietó de todos aquellos encuentros fue que una vez vi una sombra, una que parecía hacerse larga y corta al mismo tiempo, una que estuviera siempre detrás de aquel hombre, pero que no correspondía a él. No sé muy bien cómo explicarlo, pero era una sombra que estaba con él, pero no era su sombra. Era como si tuviera vida propia o algo así. Yo nunca me atreví a preguntarle nada a aquel hombre, pues el dinero que me daba era muy bueno, y nunca tenía que hacer nada más que escucharlo, y bueno, siempre fue muy amable conmigo. O al menos así fue hasta una noche que cambió todo. Siendo que todavía siento un escalofrío al recordar esto. Esa noche hacía más frío de lo normal. Recuerdo que no había viento ni lluvia, solamente frío. Era como si un mal presagio estuviera en el mismísimo aire. Esa noche, como otras tantas, entramos al cuarto número 12 del motel, pero esta vez el hombre no se sentó en la cama. Se paró enfrente del espejo,
de espaldas a mí. Tenía la cabeza abajo como si estuviera escuchando algo dentro del espejo. Yo no sabía si hablarle o esperarlo, pero lo que sí sabía era que no debería de interrumpirlo. Después me pidió con un gesto que me acercara. Yo fui, aunque sentía mis piernas debilitadas como gelatina. Después el hombre se quitó el abrigo con movimientos lentos, demasiado lentos, como si sus brazos tuvieran peso de más. Después empezó a levantar las manos hacia el sombrero, y ahí fue cuando algo dentro de mí gritó que no lo hiciera, que no debería ver su cara, pero ya era tarde. Con un movimiento suave se levantó el sombrero, y como unidad les juro que debería nunca haber visto aquello. Porque donde debería estar su rostro, no había nada. No había un rostro desfigurado, no había un rostro enfermo. Así como lo escuchan, no había nada. Lo que el tipo tenía era como una masa oscura, sin forma, sin ojos, como un vacío moviéndose, que respiraba contrayéndose, como si estuviera vivo pero que no tuviera rasgos faciales. No sé exactamente cómo describir esto, pero era eso. Algo sin forma que se movía, algo negro que parecía absorber la luz, algo que no era humano. En cuanto vi eso sentí que el corazón se me detenía. Grité lo más que pude, aunque a veces siento que la voz no me salía. El tipo tampoco dijo nada, solo se quedó ahí parado viéndome. Yo les podría jurar comunidad que todas las veces que estuve cerca de él, me parecía que sí tenía rasgos, que sí tenía cara, pero esa noche no sé por qué su rostro estaba completamente vacío. Después, sin ningún tipo de gesto violento, se volvió a colocar el sombrero, se giró despacio y me entregó dinero extra como siempre. Después de eso el tipo simplemente salió del cuarto. Recuerdo que volteó a verme una vez más, y aunque nunca lo dijo, yo siento que me dio las gracias por algo, como si yo le hubiera hecho un gran favor. Luego el tipo cerró el cuarto y ya no regresó más. Yo me quedé ahí, parada sin saber qué hacer, y no fue hasta que salí del shock que logré salir corriendo de aquel motel. Esa fue la última vez que vi a aquel tipo, ya que ese hombre perturbador nunca más volvió a buscarme, nunca más volvió al callejón por alguna otra chica. Lo extraño era que nadie de la zona volvió a verlo tampoco. Yo llegué a preguntar por el tipo para saber qué era lo que había visto, si es que la gente de los alrededores lo conocía, pero nadie, absolutamente nadie dice haberlo visto. Cuando empecé a contar lo que me había pasado con aquel hombre, algunas personas me decían que quizás el tipo estaba enfermo, que usó una máscara o que tenía una prótesis, pero yo estoy completamente seguro que el tipo no tenía rostro, que era completamente liso lo que estaba ahí. A día de hoy no sé exactamente qué fue lo que vi y de alguna manera no quiero saberlo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche. La noche, 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 la noche.